Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos a la mitad de nuestro bazar. Si no han venido, estamos en Patricio Sanz 1117 en la Colonia del Valle. Y acabamos de terminar nuestro hermoso show de magia, solo que no lo pude transmitir completo porque necesitábamos la parte de la música. Pero ahora vamos a tener a un invitado especial, que es el doctor Gonzalo Lora, que es ortopedista pediatra. Ojo, no cualquiera es ortopedista pediatra, que está con nosotros en ATIN y que nos va a hablar de la salud de los pies de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué zapatos comprar? ¿Cómo comprarlos? Y aprovechando, aquí también vendemos zapatos para niños. Bueno, no yo, está Iliana. Entonces, vamos a dar paso a la plática ahora mismo. Y si tienen preguntas, díganos, escríbanlas para poderlas hacer al doctor Gonzalo Lora al final. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida al doctor Gonzalo Lora. Muy guapo, como siempre. Ok, y el doctor Gonzalo Lora nos va a hablar acerca de la salud de los pies de sus hijos, por si tenían dudas, qué zapatos usar, qué es lo que tenemos que cuidar. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Gonzalo, que está a punto de retirarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya me presentó Elisa, soy el doctor Gonzalo Lora, soy ortopedista y ortopedista pediatra. Me gustaría empezar diciéndoles que todos los niños necesitan valoraciones ortopédicas independientemente del seguimiento que les dé su pediatra, ¿sí? Así como vamos con el pediatra para que nos cheque que vayamos bien en peso, que vayamos bien en vacunas, que vayamos bien en tallas, con el ortopedista pediatra es importante pasar para ir revisando la salud musculoesquelética de nuestros pequeños, de sus articulaciones, de sus pies, de sus bracitos, de su crecimiento, de su columna, ¿sí? Específicamente en esta plática vamos a hablar de los pies. Los pies es una parte fundamental en los pequeños desde que nacen, aproximadamente hasta los 8 años de edad. En esas edades, los piecitos de los niños tienen terminaciones nerviosas muy abundantes, terminaciones nerviosas que van disminuyendo conforme vamos creciendo. De hecho, los pies en los niños es un medio de comunicación con el exterior y es una forma en la que reciben estímulos del medio y de nosotros como papás, incluso de ellos mismos. Si nos hemos dado cuenta, muchas veces los pequeños recién nacidos es bien habitual que se lleven los piecitos a la boca y que con los pies estén pateando los muebles, que estén pateando su cunita, incluso hay hasta juguetes que se utilizan para que los niños aprieten con los pies. Esto es porque los pies tienen mucho más estímulo en esas primeras edades. Los zapatos propiamente en los pequeños desde que nacen hasta que empiezan a caminar no son necesarios. Es 1000 veces mejor tener a nuestros pequeños sin zapatos desde que nacieron hasta que vayan a empezar a caminar que ponerles un zapato que es meramente ornamental. El zapato no lo necesitan puesto que el pequeño no está caminando. Entonces no tenemos por qué cubrirle los pies a los niños porque estamos limitando o estamos poniendo precisamente una barrera en sus piecitos que son un medio de comunicación de ellos con nosotros mismos, con ellos mismos y con el exterior. Entonces los zapatos en los primeros meses de vida hasta el año y medio, que es cuando todos los niños ya están caminando o están terminando el proceso de caminar, lo mejor es dejarlos descalzos. Si tenemos preocupación por el frío, porque la abuelita ya nos dijo, mira, está súper frío, ponle sus calcetines, ponle sus zapatos, podemos utilizar un calcetincito o un zapato tejido que le pueda dar a lo mejor protección con el frío, pero propiamente una suela rígida, algo con agujeta, con velcro, con lo que sea, realmente no es necesario. Una vez que los niños empiezan a caminar, los pies igualmente constituyen la primera conexión del niño con el piso y con el peso de su cuerpo. Entonces es una parte fundamental en los niños, puesto que lo necesitan libre y descubierto para ser todavía más ágiles para caminar. Si nosotros le ponemos un zapato cuando el niño está empezando a caminar, lo único que vamos a hacer es entorpecer su progresión de marcha, ¿sí? Está recomendado por estudios serios que los niños deben de permanecer descalzos al momento de caminar porque estimula dos áreas cerebrales importantes
que favorecen su desarrollo. En charlas anteriores había hablado el doctor de neurodesarrollo acerca de los mitos del gateo, en fin. Si nosotros permitimos que un niño camine descalzo, él va a poder percibir del suelo distintas texturas, distintas temperaturas, incluso la inconsistencia o la consistencia del mismo suelo, y eso facilita que el niño madure más fácilmente su marcha neurológicamente hablando. Habitualmente los niños empiezan a caminar con las piernitas abiertas y hacen un movimiento que viene desde sus caderas hacia enfrente, ¿sí? No caminan con los pies dirigidos hacia adelante, eso es un proceso de maduración. El objetivo es que su cabeza quede en medio de los pies, y si pierden el equilibrio es más fácil que se mantengan sostenidos o parados, que si tuvieran sus piecitos cerrados y pierden el equilibrio se van de lado, ¿sí? Entonces dejarlos caminar descalzo, ¿qué dos áreas cerebrales estimula? La primera de ellas es la propiocepción. ¿Qué es propiocepción? Ahorita, aunque ninguno de ustedes ni siquiera lo está pensando de manera consciente, usted, por ejemplo, sabe perfectamente que está sentada, que tiene sus manos cruzadas, que atrás de usted hay más filas, sabes perfectamente que tienes los brazos cruzados, aunque ni siquiera lo estés pensando. Sabes que tienes a tu bebé en tus brazos, en fin, sabemos cómo está nuestro cuerpo dispuesto en el espacio y qué nos rodea. Cuando nosotros entramos a una habitación, en menos de 2 minutos, o a lo mejor hasta menos, sabemos dónde está la puerta, dónde está el escritorio, dónde están las cosas para no estrellarnos con esos objetos mientras nos desenvolvemos dentro de ese espacio. Seguramente les pasó, les está pasando con los pequeñitos, que van caminando y dices, ay, mira, sí va a ver ese cuadro, y ¡pum!, se estrellan. O se meten debajo de la cama, de la mesa, se les olvida, se levantan y se pegan con la mesa. Eso es porque se les olvida cómo está su cuerpo dispuesto en el espacio y qué lo rodea. Dejar caminar descalzo a los niños madura esa parte de la propiocepción. Y la otra parte que madura es la coordinación y los movimientos finos. Entonces son niños que tienen mucho más facilidad para hacer actividades de destreza como armar rompecabezas, hacer pinza fina, agarrar objetos pequeños del suelo, incluso favorece la movilidad de la lengua, que es un movimiento fino coordinado, entonces estimula el habla. Otra parte que estimula es la escritura, entonces son niños que tienen incluso una mejor letra cuando empiezan a escribir. Entonces dejarlos caminar descalzos tiene muchos beneficios. Aquí a veces nos enfrentamos con la mamá o la abuelita que está caminando descalzo y el piso está helado, se va a enfermar, Dios mío, ponle los zapatos, ¿cómo es posible? Las enfermedades respiratorias no entran por los pies, ¿sí? Para que un bicho enferme a nuestro bebé de las vías respiratorias, tiene que entrar por mucosa, ¿sí? Boca, naricita, ojos, incluso oídos, para que se enferme de vía respiratoria. No va a entrar la enfermedad por los pies, no se va a enfermar por caminar descalzo. En determinado caso, ¿qué lo va a enfermar? Los cambios bruscos de temperatura. Entonces, si el niño viene súper calientito porque está dormido en el cuarto, entramos a nuestra casa y es súper frío y yo le quito toda la ropa y le quito los zapatos y lo dejo en el suelo, eso sí lo va a enfermar, pero por el cambio de temperatura, no por dejarlo caminar descalzo. ¿Sí me explico? Entonces, con respecto a los zapatos, que es una de las áreas que también más nos preocupa a veces como papás, como habíamos dicho, no necesitamos comprar un zapato hasta que el niño va a empezar a caminar en determinado momento, porque si lo sacamos a la calle, pues bueno, no lo vamos a dejar caminar descalzo en la calle, ¿sí? Nuestros pies están diseñados, el pie de cualquiera de nosotros está diseñado para caminar descalzo, no necesita un soporte. El calzado se inventó y se formó como una necesidad por la evolución propia que hemos tenido. Antes caminábamos en pasto, en arena, entonces pues no nos quemábamos los pies. Ahora salimos con esta temperatura a caminar en el concreto, pues los pies se nos cuecen, ¿no? Entonces, por esas razones que se inventaron los zapatos, como una necesidad por la evolución del hombre y por las necesidades y por los cambios de nuestro exterior. Pero podemos caminar perfectamente descalzos y soportar caminar descalzos. Entonces, los niños necesitan un zapato en determinado caso que les dé facilidad para caminar, pero que al mismo tiempo les otorgue protección. Entonces, un zapato que es completamente flexible, que se mueve por todos lados, un zapato de tela o un zapato que tiene una suela de goma que es súper blanda, eso no le va a dar ningún tipo de protección y sí va a entorpecer su marcha. Entonces ahí es donde yo les digo a los papás, si tu bebé tiene 6 meses, 8 meses, 1 año, no sirve de nada que le pongas un zapato, no le va a beneficiar de nada, ¿sí? Y el zapato a lo mejor sí te puede costar 600, 700 pesos, un zapato que te va a dejar en 2 meses o en 3 meses, ¿sí? Entonces mejor colocarle un calcetín o calcetines antiderrapantes cuando están empezando a caminar para que no se resbalen.
¿Cómo podemos hacer un calcetín antiderrapante? Un calcetín normal que tengamos viejito, compramos una pistola de silicón, le ponemos bolitas en la planta del piecito y listo, tenemos nuestro calcetín antiderrapante, ¿sí? Ya cuando vamos a comprar un zapato, ya que el niño ahora sí está caminando, la necesidad o lo ideal de los zapatos en los niños es que sean zapatos de suela semirrígida, ¿sí? Estos son los zapatos que nosotros vamos a tomar con 3 dedos de la punta y del talón y vamos a flexionar el zapato hacia arriba y hacia abajo. Si el zapato nos permite movilidad y solamente se flexiona a nivel de los deditos, ese es el buen zapato. Si yo doblo el zapato y me cuesta muchísimo trabajo doblarlo y el zapato está súper rígido, el zapato está muy duro. Y si el zapato yo lo doblo como si nada, pero además lo puedo flexionar, torcer, doblar, es un zapato muy flexible que tampoco le está sirviendo de mucho, ¿sí? Entonces es un zapato término medio que se flexiona a nivel de los dedos, que es la única parte de nuestro pie que se mueve al momento de que caminamos. Entonces eso facilita la marcha del niño y además le ofrece protección. Hay muchas marcas. De hecho, algunas de las marcas que están aquí vendiendo son bastante buenas, que tienen esa consistencia de suela. Vamos a empezar a usar los zapatos aproximadamente a partir de... Es muy variante, los niños pueden caminar, lo normal es de que empiecen a caminar desde el año hasta el año 6 meses, es decir, a los 18 meses de edad. Es lo esperado que un niño empiece a caminar. Si no camina ni está teniendo datos de que va a empezar a caminar pasados el año y medio, entonces hay que checar qué es lo que está sucediendo, porque entonces sí estamos teniendo un retraso psicomotor o motor exclusivamente, ¿sí? Entonces, a partir de que empiece a caminar, vamos a empezar a usar los zapatos y es súper recomendable que ya que el niño está caminando, dejarlo caminar por lo menos 2 horas al día descalzo, ¿sí? Descalzo al 100%. Ustedes deciden cuál es el mejor horario. Si cuando llegan de la escuelita, si no, si del kinder, antes de dormir, en el momento que ustedes quieran, dejarlo caminar descalzo. Mi sugerencia también es que si van a estar ustedes todo el día en casa y no van a salir un domingo o cualquier día y el niño está en casa todo el día, déjenlo todo el día descalzo, no pasa absolutamente nada. Y al contrario, estamos beneficiando su desarrollo motor, estamos estimulando estas 2 áreas cerebrales de las que ya hablamos y eso favorece finalmente la motricidad y el desarrollo de nuestro bebé, ¿sí? Como les decía, hay muchas marcas de zapatos. Ustedes hagan este ejercicio con los zapatos a lo mejor que tengan en casa para ver qué tan rígida está siendo esta suela. Si su pequeño todavía no está empezando a caminar, déjenlo libre, estimulen sus piecitos, pónganle distintas texturas en sus pies, tóquenlos, que sienta distintas temperaturas. Eso también estimula mucho el que desarrollen este estímulo de pateo, que favorece después también para iniciar el arrastre, posteriormente el gateo y posteriormente empezarse a poner de pie y ya finalmente la marcha, ¿sí? Me gustaría decirles también que hay edades específicas para hacer estas valoraciones ortopédicas en los niños, que son las valoraciones de rutina. La primera de ellas es al nacimiento para detectar problemas congénitos a nivel de caderas y de pies, específicamente hablando de displasia, el desarrollo de la cadera y pie equinovaro, que son 2 entidades congénitas de los enfermedades congénitas de los pequeños, que si no se detectan y se tratan a tiempo pueden dejar secuelas graves en la funcionalidad tanto de las caderas como de los pies en los niños. Posteriormente al año y medio, que es cuando todos los niños ya están justo terminando el proceso de caminar o están ya caminando correctamente, entonces ahí valoramos marcha, inicio de la marcha, fuerza, tono y reflejo muscular. Posteriormente a los 3 años y medio, que es cuando hacemos valoración certera de marcha y pisada. Esto es algo súper importante. Nadie les puede decir que su pequeño tiene pie plano antes de los 3 años y medio, ¿sí? El diagnóstico de pie plano se hace después de los 3 años y medio, porque antes de esa edad, por el método que ustedes quieran, la pisada que deja en la playa, si fuimos a la playa, si le tomamos una huellita en el pie, si en la escuela le tomaron una huella con el piecito mojado, por el método que ustedes quieran, el 80-85% de los niños van a tener una huella plana en esas edades. Y esto no significa que vayan a tener pie plano. La razón de por qué la huella es plana en estas edades es porque tienen un cojín de grasa en la planta del pie que se reabsorbe pasados los 3 años de edad.
Entonces, para hacer un diagnóstico certero, recordemos 3 años y medio o pasadito para revisarlo con el ortopedista y realmente saber que el pie es plano o no. Otra cosa que deben ustedes de saber es que el 85-90% de los casos de pie planos en los niños se llama pie plano valvofisiológico. Esto quiere decir que es un pie plano normal que se va a quitar exclusivamente con el crecimiento, ¿sí? Y esto lo tiene que vigilar y darle seguimiento el ortopedista, o de preferencia el ortopedista pediatra que esté habituado a ver niños. Me ha tocado recibir niños que tienen plantillas al año y medio, a los 2 años, sus zapatos ortopédicos a estas edades. Esto ya es una aberración, ¿sí? Ya no se usa ni la plantilla ni el zapato ortopédico a estas edades y cada vez va más en desuso, ¿sí? La plantilla en su momento tuvo un auge y decían, ay, es que la plantilla es maravillosa y cura, precisamente porque se le tomaba una huella al niño al año. Decían, ay, tiene su pie plano, ponle su plantilla y sus zapatos ortopédicos. Y lo revisaban a los 2, no sabes qué sigue plano. Lo revisaban a los 3, no hombre, sigue plano. A los 4, ya tiene arco. Entonces la plantilla ya lo curó y fue maravilloso. Entonces después empezaron a hacer estudios y nos dimos cuenta que el pie plano se iba a corregir con y sin plantillas, ¿sí? Entonces es un mito que la plantilla vaya a hacer una corrección o vaya a modificar el pie. Va a modificar una postura mientras traen puesta la plantilla. Si retiramos la plantilla es como si nos traemos unos lentes puestos porque no vemos bien. Yo traigo mis lentes puestos, veo muy bien, pero cuando me los quito sigo viendo mal, ¿sí? El lente no me va a hacer nada, ningún cambio dentro de mi ojo. Lo mismo pasa con la plantilla, ¿sí? Entonces, importante hacer el diagnóstico de pie plano pasados los 3 años y medio o descartar que haya presencia de pie plano. Y después nos vamos a ir en múltiplos de 3, vamos a hacer valoraciones a los 6, a los 9 y a los 12. En las niñas, la última valoración la marca el inicio de su menstruación, porque habitualmente las niñas, después del año de que iniciaron su menstruación, ya dejaron de crecer en tamaño, en peso, entonces ya no va a haber cambios en sus huesos. Y en los niños nos podemos ir hasta los 21 años, a hacer valoraciones a los 15, a los 18 y a los 21, porque como varones seguimos creciendo hasta esas edades, ¿sí? Entonces, estas valoraciones son fundamentales, son necesarias en cuanto a la salud de los niños. Me gustaría darles un dato que es súper importante que ustedes lo conozcan, que no tiene nada que ver con los pies, pero tiene que ver con la salud de sus pequeños. A partir de diciembre del 2016 salió publicado ya en el Diario Oficial de la Federación que es obligatorio hacerle un ultrasonido de cadera a todos los niños que hayan nacido, ¿sí? Así como les hacemos el tamiz ampliado, así como les hacemos el tamiz auditivo, así como les hacemos el tamiz visual, sus primeras vacunas, checar peso, talla, es obligación ya por ley que todos los niños tienen que tener un ultrasonido de cadera para descartar o corroborar displasia del desarrollo de la cadera, que es una enfermedad que en México sigue causando secuelas graves porque se sigue detectando hasta que el niño ya está caminando y eso ya vamos súper tarde y el pronóstico es muy desfavorable, ¿sí? Entonces, siempre poner atención en esto, acudir a sus valoraciones con el ortopedista pediatra a las edades correspondientes, de preferencia un ortopedista pediatra, sino un ortopedista que esté habituado a ver niños, porque los niños se comportan de una manera completamente diferente y no dejarlo de lado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. La gran mayoría de los zapatos en los niños ya tienen un arquito preformado. Esto finalmente ayuda a que se está absorbiendo, digamos que se adoce a esta plantilla que ya tienen preformada todos los zapatos y se les da un buen apoyo. Si compras un zapato que no la tenga, no pasa absolutamente nada. Lo más importante es que la consistencia de la suela sea la que les comento, semi-rígida y de preferencia que sea de bota o botín. Esto porque le da también mejor contención, mayor soporte y protección al tobillo de los niños que son muy laxos. Entonces, menos probable que se lastimen si andan corriendo, saltando, brincando con un zapato de bota que con un zapato a lo mejor choclo o de piso. Pueden usar cualquier tipo de zapato porque si ya lo revisaron y su piecito está bien y no tiene mayor problema, ellos pueden usar el zapato que quieran porque tienen un pie sano. Pero lo ideal es que los zapatos de batalla sean de suela semirrígida, de bota o botín con agujeta. Y ya si para una fiesta o porque hace calor quiero ponerle sus guarachitos o un zapato para que le combine perfecto con su vestido, con su trajecito, lo podemos hacer, pero que el zapato de batalla sea de estas características, es decir, el que use diario.
Ok, aquí hacen algunas preguntas. Dice, si tiene las rodillas juntas, ¿le sirve que use plantillas? Tiene 2 años y medio. No, para nada. Primero hay que revisarlo. Las rodillas así encontradas, hacia adentro, se llama genovalgo. Y las rodillas hacia afuera, como charrito, se llama genovaro. Los niños pueden cursar por genovaro o genovalgo fisiológico. El término fisiológico quiere decir que es normal, pero debemos de revisar al niño para ver que esta angulación esté dentro de parámetros de normalidad. Una plantilla no le va a corregir absolutamente nada la posición de las piernas, para nada. 2 preguntas más. Si usa plantillas, ¿tengo que dejarlo descalzo en la casa? ¿Le favorece o mejor con sus plantillas? Pues aquí lo ideal sería saber por qué razón está indicada la plantilla y dejarlo caminar descalzo, necesite o no la plantilla, le va a favorecer muchísimo finalmente porque va a permitir esta estimulación en estas 2 áreas cerebrales de las que habíamos hablado. Y la última, ¿mito o realidad? ¿Se le hacen chuecas las piernitas o piernas charras cuando lo pongo de pie a mi bebé, que todavía no camina? ¿A qué edad lo puedo poner de pie? Ok, es un mito que por esta razón se vayan a hacer así las piernas. ¿Qué es lo que sucede? A la gran mayoría de los niños, igual al 70% de los niños, cuando empiezan a caminar, ellos nunca en su vida habían estado de pie. Entonces, cuando los ponemos de pie por primera vez, la tendencia es que abran sus piernitas, ¿sí? El hueso de los niños es aproximadamente 80% cartilaginoso, entonces eso es muy moldeable. Entonces el niño cuando se para por primera vez y además a lo mejor está un poquito gordito porque come muy bien, en fin, ese peso va a favorecer que las piernas se pongan en esa posición de genovaro, con las piernitas charras. Pero conforme el niño va agarrando fuerza en tronco y abdomen y empieza a caminar, se corrige y se va para completamente el otro lado. En lugar de las piernas estar charras, se van hacia adentro y tienen un genovalgo todos los niños, ¿sí? Es motivo frecuente de consulta esta posición de las piernitas, que les da curiosidad o ven que está muy charro el niño. Hay que igualmente valorarlo, medir la angulación y determinar si está dentro de parámetros de normalidad y esperar a que simple y sencillamente corrijan con el crecimiento. Pero la gran mayoría de los niños al principio recién empiezan a caminar, van a tener las piernas charras. ¿En qué momento vamos a poner a nuestro niño de pie o vamos a estimular que se paren? Ya una vez que ellos se sientan solos y que al sentarse no se van de ladito, ¿sí? Esto va a permitir que ellos empiecen a fortalecer sus piernas, pero no va a alterar la posición de la columna. Otra cosa súper importante, nada más rápido que quisiera decirles es no andadera, ¿sí? Jamás, nunca. La andadera está prohibida e incluso está prohibida su venta en países como Canadá, Europa. ¿Por qué? Porque genera alteraciones a nivel de los pies, de las caderas, de la columna. Si vamos a utilizar algún dispositivo para poner ahí al bebé para que esté un rato, de igual manera tiene que ser un asiento que le abra las piernitas, que las separe para favorecer la postura de sus caderas, y tiene que ser un dispositivo en donde no se mueva, en donde no estimule el arrastre de los pies. Si el niño no está listo para caminar y nosotros metemos al bebé en un dispositivo a los 6 meses, cuando ni siquiera a lo mejor está sosteniendo todavía su tronco, eso favorece malas posturas en columna, malas posturas en cadera y malas posturas en pie. Y a veces se pueden traducir en que tengan los piecitos así encontrados y que cuando caminen choquen con sus deditos y se tropiecen, ¿sí? Los andaderas prohibidas, ¿sí? Al año 6 meses. Ya esté caminando, no esté caminando, esté empezando a caminar, la edad ideal es al año 6 meses, por mucho al año 8 meses. Ahí me han hecho mucho el comentario de que la bebé desde que empezó a caminar viene un poquito chueco un pie, así como se lo mete, nada más uno. Ok. Habría que revisarla, verla caminar sin zapatos. Una cosa súper rápida, que eso es bien frecuente. La primera causa de que los niños metan los pies es un zapato grande, ¿sí? Como papás a veces, cómprale unos zapatos 2 tallas arriba para que le duren. Desde ahorita se los empezamos a poner y que le duren, porque los deja súper rápido. Yo siempre les hago la comparación de ustedes, cómprense unos zapatos 2 tallas arriba de su talla y caminen con ellos. Si no se caen, a lo mejor, aunque sea una vez en el día, por lo menos en la noche, tarde, van a llegar con los pies ampollados. Entonces, lo que mide el tamaño de su pie, vamos a suponer que el zapato el pie de tu nena mide
13 centímetros, lo ideal es comprarle un zapato 14, un número más arriba de lo que mide su pie, no más, ¿sí? Esto le va a permitir que le duren, que no le lastimen y que no metan los pies al caminar, ¿sí? Si tenemos un zapato grande, siempre, en la mayoría de los casos que veo, tengo niños que a mí me han llegado hasta zapatos de 3 tallas arriba de su número, y eso entorpece muchísimo su caminar, se tropiezan, meten los pies, adoptan malas posturas. Entonces aquí había que revisar. Hay una entidad que se llama torsión tibial, que también es normal recién en los niños, que puede generar que los piecitos estén discretamente hacia adentro, pero esa es sería otra charla. Pero habría que descartar que no esté presentando eso, y finalmente se corrige con el crecimiento, pero hay que darle un seguimiento. Con una regla, que tú estés segura que esté bien calibrada, que diga la medida correcta, medirlo desde la punta del dedo gordo hasta el talón, la parte más trasera del talón, pegar la regla a su pie, y eso te va a dar más o menos la estatura, el tamaño del pie. Y los zapatos van acorde a lo que mide el pie. Si su pie mide 13, el zapato 13 sería justísimo para su pie. Y también es importante que sepan que los medios números en los zapatos no cambian en largo. Si ustedes miden un 13 y un 13 y medio, mide exactamente lo mismo de largo. El 13 y medio lo que cambia es el grosor, el ancho del zapato. Para pies de niños que son muy gorditos o tienen el empeine elevado, nos va a servir un zapato de medio número más, porque son más amplios y se meten más fáciles, ¿sí? Pero el largo es el mismo. Entonces, si mi niño mide 15, le voy a comprar un zapato 16. Si tiene su pie muy gordito, un 16 y medio, y así nos vamos, ¿sí? Oh. Pues muchísimas gracias, doctor González. Muchas gracias. Y yo sé, bueno, para los que están en línea, voy a cortar y vamos a empezar con el siguiente tema, que son las amígdalas.